¿La inteligencia artificial va a estar a la altura de la transformación digital? Si hay algo que diré sobre la inteligencia artificial, ya no es inteligencia artificial. Es simplemente inteligencia. Cuando interactúas con un ser inteligente, necesitas juzgar todo lo que estás asimilando. Considera cuidadosamente cualquier consejo que recibas. Ariel Asaraf, el fundador y director ejecutivo de CoreLogic. Hemos crecido de un puñado de clientes a decenas y luego cientos y ahora miles en el transcurso de... En menos de 6 años, el Centro de Inteligencia Artificial proporciona virilidad y seguridad para nuestros modelos de inteligencia artificial, monitoreando, solucionando problemas y ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones. Todo será inteligencia artificial. Como consumidores necesitamos mejorar nuestro criterio. Diría incluso hasta el punto de educar a los niños desde edades tempranas sobre cómo interactuar con la inteligencia artificial, cómo interactuar con las máquinas, para que sean críticos con la información. Hola y bienvenidos una vez más al programa de podcast de YouTube impulsado por businessab.net, citiesabc.com y wisdomia.org. Estamos aquí para continuar perfilando a los jugadores globales y los líderes empresariales que están cambiando y creando nuevas oportunidades para la forma en que manejamos nuestro negocio, nuestras tecnologías, especialmente muchas cosas relacionadas con la masiva revolución de la IA, que en realidad está cambiando todo sobre la humanidad y los negocios. Una de las cosas que siempre nos gusta es perfilar a las personas, pero también destacar cómo podemos realmente mirar desde la experiencia hasta el logro para las empresas y lo que sucede alrededor de eso. Así que hoy estoy bastante emocionado de dar la bienvenida a nuestra serie, a una empresa y al empresario que han estado haciendo algo bastante increíble en las áreas de IA y en plataformas de datos en streaming y muchas cosas diferentes en términos de cómo vamos a ver cada vez más las direcciones tecnológicas. Así que doy la bienvenida a nuestra serie a Ariel Asaraf, el fundador y CEO de CoreLogic, y Ariel es un empresario con un fondo tecnológico de más de 15 años, ayudando a las empresas, especialmente mirando el poder de los datos y aumentando nuestras IAs, tomando todo esto como el fundador y CEO de CoreLogis, una plataforma de datos en tiempo real, líder para la plenitud de una serenidad para registros, métricas, rastreo y datos de seguridad. Esta plataforma está creciendo bastante significativamente y es una de las áreas de las que quiero hablar, el crecimiento y también sus soluciones. Esta plataforma tiene más de miles o más de 2,000 clientes globales, incluyendo grandes corporaciones globales, 500,000 aplicaciones monitoreadas y 3 millones de eventos procesados. CoreLogic fue fundada en 2014, se graduó de Microsoft Accelerated en 2016 en Tel Aviv y hoy está en Quartet en California, Estados Unidos. En diciembre de 2024, la empresa adquirió Aforia en un acuerdo de 50 millones para impulsar la transparencia del sistema de inteligencia artificial. Y la empresa también ha lanzado recientemente su centro de inteligencia artificial, ofreciendo observabilidad en tiempo real para aplicaciones de inteligencia artificial. Antes de fundar CoreLogic, Ariel sirvió en la unidad de inteligencia de élite de Israel y desarrolló una plataforma de extracción de datos y conectó unidades de inteligencia y tecnología para crear herramientas de inteligencia únicas. Ariel luego se unió a Variant Systems, donde lideró equipos de automatización, integración y otros diferentes, y contribuyó en proyectos a gran escala. Entonces, muchas cosas interesantes aquí y algunas de las cosas que Ariel perfiló de manera bastante significativa en términos de tecnologías desde su licenciatura en Economía y Matemáticas, y también ha sido reconocido mundialmente como una personalidad sobresaliente en investigación y desarrollo, así como una personalidad enfocada y mucha de la investigación, y también posee patentes en diferentes áreas de detección de anomalías y eventos de codificación digital para que yo pudiera ir aquí, pero me quedaré aquí para aquí. Ariel, bienvenido a nuestra serie. Estoy bastante emocionado de hablar sobre muchas de las cosas que estás haciendo. Muchas gracias, Denis, por la invitación. Así que lo que ustedes están haciendo es, yo diría que están tocando muchas de las partes más vanguardistas de la inteligencia de datos y la inteligencia artificial. Pero todo esto comienza con datos y siempre comienza con las personas. Comencemos contigo primero. Desde tu experiencia de Israel al mundo,
Cuéntanos sobre tu formación y también un poco de espacio. Probablemente la primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que decidiste ir en esta dirección de los datos? Y por supuesto, con antecedentes en economía y matemáticas, pero también, ¿cómo te veías en este papel y qué has logrado hasta ahora? Bueno, creo que una de las cosas que realmente me abrió los ojos al inicio de mi carrera es que la unidad de inteligencia y el ejército te dan una oportunidad cuando eres muy joven, cuando tienes 18 o 19 años, para lidiar, en primer lugar, con una infraestructura masiva y enormes cantidades de datos. Creo que esa oportunidad es algo que no se puede replicar en ningún otro lugar. La capacidad de observar miles de millones y decenas de miles de millones de eventos y tener un cálculo masivo, pero también una gran responsabilidad y decisiones que salvan vidas basadas en esos datos. Y eso para mí fue realmente revelador, ¿sabes? Salir prácticamente de la preparatoria a eso fue algo que fue, en primer lugar, realmente emocionante y desafiante. Pero en segundo lugar, de alguna manera abrió mis ojos con el desarrollo de la tecnología y todo lo que va a venir. En ese momento, la nube todavía era muy joven. Estamos hablando de la computación en la nube. El aprendizaje automático y las plataformas de Big Data apenas comenzaban a surgir en ese entonces. Y estaba realmente claro que el potencial en torno a cómo realmente mejoramos la vida de las personas. Y no creo que incluso notáramos cuánto mejoraron nuestras vidas y se volvieron más fáciles. Sabes, las personas usan plataformas de Big Data hoy en día en el lado del consumidor. Cuando compras, cuando buscas productos, cuando usas Chat Generative Pre-Training Transformer, cuando realizas investigaciones. En ese momento, cuando los Big Data estaban en sus primeras etapas, tuve claro que era un rol en el que quería permanecer. Después me uní a Bain Systems, nuevamente una empresa de seguridad nacional. Luego, observando cómo los datos no solo se utilizan para comodidad, sino que en realidad son un activo que salva vidas y crea seguridad que los países y las empresas tienen. Y a partir de ahí, comencé a notar los desafíos en torno a la gestión de datos cuando se trata de la observabilidad de los sistemas y la estabilidad de los sistemas. Entonces, todos estos grandes beneficios que obtenemos de la tecnología, ¿cómo los mantenemos en funcionamiento? ¿Cómo proporcionamos una buena experiencia a nuestros clientes? Y fue un punto de dolor significativo en Terian donde cada proyecto era enorme con clientes globales. ¿Cómo nos aseguramos de proporcionarles el mejor servicio? Y aquí es básicamente donde se creó la concepción de la plataforma CoreLogics. Antes de seguir, tengo muchas preguntas sobre tu empresa. Entonces, mediante la educación que mencionaste, sé que Israel tiene una educación muy tecnológica. Creo que este es un elemento importante, como mencionaste, tienes la experiencia del ejército, pero también en tu educación, ¿cómo llegaste a esa parte? Porque hay un sentido de emprendimiento que es único y también un sentido de tecnología y matemáticas que es, creo, único también. Por eso Israel lidera tantos aspectos tecnológicos a nivel mundial en estos dominios. Sí. ¿Sabes? Es gracioso. Muchos en Israel ni siquiera mencionarán el trasfondo académico al responder preguntas, igual que yo lo omití. La experiencia de vida que estás obteniendo a una edad tan temprana y luego, comenzando inmediatamente en roles altos en grandes empresas de tecnología que son públicas y cuentan contigo porque aunque solo tienes 21 años, vienes con 3 o 4 años de experiencia real, con mucha información. El sistema escolar es obviamente muy bueno, el sistema universitario es obviamente muy bueno, y luego obtienes una educación más formal. Pero creo que una de las cosas que más obtuve allí fueron muchas conexiones con personas de ideas afines. Mucha de la red aquí es realmente estrecha en Israel. Es una industria pequeña, geográficamente pequeña. Además, considerando el número de startups, financiamiento e ingresos, es una industria muy grande. Y así puedes caminar de un lado a otro en Tel Aviv, entre la oficina de CoreLogics y Wiz y Monday y Sentinel One, y todos están alrededor de la misma cuadra. Y todos conocen a personas de estas empresas. Todos han servido con ellos o han ido a la escuela con ellos. Así que eso fue una gran parte de ese viaje. Y lo que es realmente agradable de un ecosistema tecnológico es que cuando la primera generación que tuvo éxito está invirtiendo de nuevo en la comunidad, hay mucho de la mentalidad de devolver el favor aquí, que es algo similar a la del área de la bahía. Muchas de las primeras startups en salir, ya sea Waze en su día o Mellanox, muchos de estos chicos se convirtieron en inversores ellos mismos. Muchos de estos chicos ayudaron a fundar startups. Muchos de ellos se ofrecen como voluntarios para ayudar a las startups a través de una red muy grande de aceleradores. Y, ¿sabes? Cuando empezamos, el nivel de consejos que recibí dentro de esos aceleradores
ya sea el vicepresidente de CorpDev para Microsoft aquí en Israel, ya sean los fundadores de empresas que salieron, ya sean expertos de la industria que vinieron allí y todos están contribuyendo con su tiempo. Y luego, sabes, pequeños inversores, ángeles, como uno de nuestros primeros inversores que llegó después del acelerador, el tipo lideró Microsoft en Uno Israel, que es uno de sus mayores centros de 1 y 500, creo que el segundo más grande después de Estados Unidos. Ese tipo de mentalidad, pero luego el ecosistema es algo que obviamente ayuda a construir. Y ahora solía llamarse Nación de Startups. Ahora creo que hay mucho crecimiento porque esa generación ha crecido y hay muchas empresas más grandes que están llegando y muchos de los fondos multinacionales llegaron a Israel y vieron buenos rendimientos y obviamente se expandieron aquí. Así que la oportunidad es realmente buena. Diría que probablemente al nivel de la Bahía, Nueva York y Londres. Eso es bastante impresionante. Esa es una de las preguntas que tengo al respecto y creo que entrevisté a un par de organizaciones de Israel, es que efectivamente el sentido del emprendimiento, el sentido de vanguardia y también el sentido de los negocios es único. Así que diseñas pruebas a gran escala y despliegues de proyectos, además de ser un miembro completo de Variant, la Junta de Innovación de Israel, y contribuiste a la evaluación de la tecnología y la gestión de inversiones internas. ¿Cómo influyó esto en tu carrera y en la creación de CoreLogic? Sí, bueno, creo que en Varian, de nuevo, la naturaleza del uso de los datos ha sido, en cierto sentido, algo que creo que tiene uno de los mayores impactos que puedes obtener de los datos, ¿verdad? Si se trata de seguridad en tierra, si se trata de prevenir el crimen, si se trata de prevenir el terrorismo, la idea de lidiar con tales datos, y se trata mucho de la mentalidad que tienes cuando estás aprendiendo algo o lidiando con algo. Si te acercas a algo con, diría, una gran cantidad de seriedad y lo tratas con el tipo de mentalidad que pones en ello, sabiendo lo impactante que es, se queda en tu cerebro mucho más fuerte. Y en realidad crea tu carácter y cómo estás lidiando con los datos. Y así he aprendido a tomar los datos muy en serio. Y Barent, nuevamente esa oportunidad que me dieron allí, muy joven para gestionar personas, para reunirme con clientes a gran escala, para tomar decisiones y proyectos que son de decenas o cientos de millones de dólares, es algo que realmente moldea la personalidad de alguien. Y a medida que te conviertes en un emprendedor, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo contratas a las personas adecuadas? ¿Cómo gestionas a las personas y te relacionas con los clientes? Eso obviamente me dio mucho de eso. Y fue una gran escuela simplemente porque la naturaleza de Varian y el trato con la seguridad nacional significaba que muchas de las personas talentosas allí también provenían de la unidad de inteligencia. Y por lo tanto, el tipo de personas que trabajaban allí eran personas que yo conocía, muchas de ellas, y la red y la calidad de los profesionales allí era realmente alta. Y obviamente eso contribuyó mucho al conjunto de habilidades que he desarrollado, y obviamente sigo desarrollando como director ejecutivo de una empresa. Entonces creaste CoreLogic en 2014, hace 11 años. Así que la empresa creció hasta convertirse en una potencia mundial en términos de datos y en términos de análisis de registros. Y también una de las cosas que entendí de tu visión es que arraigaste la creencia en el poder transformador de la tecnología latente. Cuéntanos sobre la empresa. ¿Estás creando una historia sobre lo que haces actualmente? De hecho, Coroman tiene una historia fascinante. Empezaré desde el final de ella y donde estamos hoy, y luego daré un poco de antecedentes. Así que la empresa hoy está operando en el espacio de observabilidad. Ofrecemos registros, métricas, administración del rendimiento de aplicaciones, monitoreo de realismo, módulo de identidad del suscriptor y respuesta gestionada para seguridad. CoreLogic, el centro de inteligencia artificial, ahora ofrece observabilidad y seguridad para modelos de inteligencia artificial, así que una plataforma muy amplia que sirve a miles de clientes en todo el mundo, en prácticamente todos los países. Así que tenemos 8 regiones operativas. Tenemos oficinas en 5 países y empleados en 30. Es una empresa muy global. CoreLogic emplea actualmente a alrededor de 500 personas, experimentando un crecimiento significativo recientemente. Y lo que hacemos de manera diferente es que CoreLogic analiza todo en tiempo real, por lo que todos los datos se analizan mientras se están ingresando al sistema. Luego lo escribimos en el almacenamiento propio del cliente, donde podemos ejecutar consultas remotas en el almacenamiento del cliente para el procesamiento de eventos complejos e insights
que están impulsando resultados comerciales, por lo que no solo es monitoreo y, ya sabes, solucionar problemas, sino que en realidad ayudamos a las empresas a tomar mejores decisiones. Eso es una inversión masiva que hemos hecho, ya sea la cardinalidad que apoyamos, los volúmenes de datos que apoyamos en nuestro motor de consulta. Emprendimos un largo viaje para llegar allí, comenzando una empresa a finales de 2014 o principios de 2015. Inicialmente, una empresa más sencilla que tenía como objetivo crear un producto de registro más fácil que los titulares actuales en ese momento. Y no funcionó muy bien porque creo que nuestro espacio es uno de los espacios más saturados de observabilidad. Es muy difícil sobrevivir si no tienes algo verdaderamente especial. Durante los primeros 3 o 4 años buscábamos un rumbo. Inicialmente no era el director ejecutivo como uno de los cofundadores y lideré el producto en la empresa. Y luego, a principios de 2019, me convertí en director ejecutivo y... En ese momento la situación no era favorable. Los ingresos eran bajos debido a la escasez de clientes. Los ingresos eran menores a $1,000,000. Actualmente es mucho más que eso. Pero en ese momento tratábamos de pensar cómo crear algo suficientemente diferente y transformador para que las empresas prestaran atención a lo que hacíamos. Porque hay tantas empresas geniales en el espacio de la observabilidad. ¿Cómo incluso sobresales de ese ruido para proporcionar a las empresas una solución que no pueden obtener hoy? Y aquí es donde surgió Streamer, nuestra primera tecnología revolucionaria, de hecho, para hacer lo que llamamos transmisión con estado. Así que analizar y transformar datos en tiempo real es una cosa, pero ¿cómo haces un análisis a largo plazo de esos datos sin almacenar los datos brutos reales? Creamos un mecanismo completo llamado Streama que solo almacena el estado necesario. Es fragmentado y muy resistente. Y luego todos los conocimientos se extraen al vuelo, incluyendo alertas y anomalías y modelos que ejecutamos en los datos. Luego algunos clientes preguntaron qué pasaba con los datos brutos. De nuevo, estábamos buscando un camino que será completamente diferente y aportará valor a cualquier otra cosa en el mercado. Cuando miramos a nuestros competidores, todos primero almacenaron los datos y luego los analizaron. Nosotros decidimos no almacenar los datos. No almacenaremos los datos del cliente porque no queremos ser dueños de ellos. Sabemos lo valiosos que son los datos y sabemos lo valiosos que son para nuestros clientes o deberían ser para ellos si aún no lo entienden. Y para generar datos de tan alto valor como la observabilidad, que contiene prácticamente todo lo que sucede en tu negocio, y luego enviarlo a otro proveedor que lo almacena en su propio formato en sus propios servidores, pero luego te cobra un alquiler por cada día que lo conservas. Básicamente te cobra por retención. Pensamos que eso no tiene sentido. No podemos decir, por un lado, cuánto valoramos los datos, y luego, por otro lado, decirles a nuestros clientes, denos todos sus datos. Y así decidimos construir un motor que almacenará los datos en el propio almacenamiento del cliente en un formato abierto que él puede consultar fuera de CoreLogix, pero luego también podemos consultar directamente desde CoreLogix. Así analiza, en flujo y consulta remotamente registros, métricas, trazas y seguridad, read-only memory. Ahora, una vez que hemos hecho eso, hemos visto un crecimiento significativo hasta el punto de que hemos pasado de un puñado de clientes a decenas, y luego cientos y ahora miles en el transcurso de menos de 6 años. Durante ese viaje aprendimos mucho. Aprendimos a validar una idea, qué preguntar y qué no. Hemos aprendido que muchas veces las startups tienden a, y nosotros también lo hicimos, tienden a hacer las preguntas equivocadas cuando están validando una idea. En un mercado B2B es más como una partida de ajedrez que cualquier otra cosa. Hay tantas partes móviles y tus competidores no descansan y todos están tratando de competir por las mismas cuentas. ¿Cómo te aseguras de que tu idea es realmente algo que los clientes necesitan? Y así, cuando salimos, tuvimos que hacer preguntas que llevaran a nuestros clientes a siempre darnos validación de lo que ya estábamos pensando. Así que nos acercábamos a un cliente y decíamos, oye, ¿pagarías por un sistema que te ofrece una interfaz de análisis de registros más sencilla, más ligera y fácil de usar? Son pocas las personas que dirán haberlo notado. ¿Te gustaría que ese sistema detectara los problemas automáticamente? Obviamente, la mayoría de las personas dirán que sí. ¿Y te gustaría que fuera más barato que lo que tienes hoy? Sí, por supuesto. Y entonces pensamos, está bien, tenemos esta idea de una detección automática de anomalías y agrupación de datos fácil de usar, una alternativa más barata a los sistemas actuales. Al empezar, deberíamos estar bien.
Pero entonces la realidad es, tienes que preguntarle al cliente qué es lo que tienes hoy que puedes abandonar. ¿Qué se necesita para que reemplaces tu solución actual? ¿Y estás dispuesto a tener dos soluciones o tiene que reemplazar a la otra? ¿A qué lado del negocio sirve eso o al interesado en tu empresa que tomará ese tipo de decisión? Porque a pesar de que todos dijeron que sí a nuestras preguntas iniciales, cuando nos encontramos con el mercado en ese momento, antes de que construyéramos Streama y Data Prime, que es la consulta remota, y antes de que tuviéramos un diferenciador clave real en la arquitectura y el modelo de negocio y el aspecto técnico del producto, los clientes dirán, lo que ustedes tienen es agradable, pero voy a tener que tener una lista de características que tiene el titular, y para migrar esto es un gran proyecto para mí, y no voy a pagar ambos porque ya es caro tal como es. Y así, nos encontramos siendo un producto de nicho en algunas pequeñas empresas, pero luego, en su mayoría, simplemente inexistente en el mercado y aprendimos mucho de eso porque el desarrollo del producto correcto nunca termina. Así que ahora, cuando construimos productos, esperamos tener un enfoque mucho mejor hacia qué validamos con los clientes, cómo nos aseguramos de que estamos construyendo las cosas correctas, que estamos resolviendo los problemas correctos. Así que ese es el tipo de viaje que hemos pasado desde la fundación de la empresa hasta hoy. Felicitaciones. Como mencionaste, este es un ambiente muy competitivo. En cuanto a la gestión de datos, estás compitiendo con los gigantes de Silicon Valley en Estados Unidos. Pero lograron crear una empresa que actualmente tiene una valoración de más de $1.000 millones. Estoy seguro de que no es información pública, pero es bastante impresionante lo que ustedes lograron. Así que volviendo al producto y cómo ven los datos, y especialmente desde 2015 hasta tu serie D en 2022. También tenemos ahora mismo la aparición de la IA, así que no en la cima de todas las innovaciones que ustedes construyen alrededor de los datos y también especialmente gestionando datos como por ejemplo su plataforma. Si la miramos en resumen para las personas que nos escuchan, es que ustedes miran análisis de transmisión en tiempo real de grandes empresas y crean capacidades de monitoreo, visualización y alerta sin la carga de la indexación. Esta será probablemente la parte más técnica para nuestra audiencia, ya que el tema es bastante complejo. Desde el trabajo que construyen en su producto, ¿qué sería para las personas que nos escuchan, que no saben tanto sobre tu negocio, el principal? Diría que los USPs de tu plataforma, y también tocaste que lo que hizo el éxito fue la forma en que construiste la relación con tus clientes, pero también estás escalando datos para gobiernos, para instituciones, para algunas de las mayores empresas Fortune 500, lo cual es una responsabilidad masiva y muchas áreas diferentes. Así que explica un poco, creo, por supuesto, lo más amplio posible, cómo construyes los productos y estas tuberías de datos y también tu plataforma de productos. A nivel general, chicos, ¿cómo se crean análisis de flujo y consultas de forma remota? Eso es clave. CoreLogix utiliza bases de datos incrustadas a través de los flujos de Kafka para el análisis en flujo. Cada servicio en CoreLogix sabe cómo escribir el estado necesario a partir de los datos. Por lo tanto, no requerirá los datos brutos en esa base de datos incrustada y luego verificar contra ese almacenamiento. Usamos algunos algoritmos que realmente comprimen la cantidad de datos que necesitamos almacenar y los desglosan. Podemos tomar decisiones importantes con una huella de memoria muy pequeña. Y luego nuestro motor escribe los datos en el almacenamiento propio del cliente en un formato que es A, abierto, B, disponible para nosotros para consultas directas con nuestro motor de consultas llamado Data Prime. Con Special Data Prime, consulta registros, métricas y rastreos simultáneamente. También puedes unir diferentes tipos de datos. Así, muchos clientes optarán por un solo panel de vidrio. Esta es una característica diferenciadora de CoreLogix. Puedes tener todos los tipos de datos en un solo tablero, en una sola consulta, en una sola alerta. Así que esto es un panel de vidrio único, no productos unidos. Creo que desde el comienzo tratamos bien a los clientes y hay una historia divertida sobre eso. Cuando éramos pequeños y empezamos a vender, entramos en una gran aerolínea y les gustó mucho nuestro producto, pero las mayores preocupaciones eran sobre nuestro tamaño. Dijeron que al ser una empresa pequeña es difícil obtener el apoyo necesario. ¿Cómo nos aseguramos de que cuando los necesitemos, ustedes estén ahí porque no queremos trabajar con una empresa pequeña que podría desaparecer un día? Y dijimos, ¿saben qué, chicos? Comprometámonos. Permítanos comprometernos ahora a un tiempo de respuesta de 5 minutos a través del chat, las 24 horas, los 7 días de la semana. En ese instante éramos 10 personas en la compañía. Todos son ingenieros, excepto los desarrolladores y yo. ¿Cómo te comprometes a eso? Y básicamente dije, lo asumiré yo mismo.
y conecté una interfaz de chat en la aplicación que se llama Intercom. Cada vez que surgía un problema, aparecía en mi teléfono 24/7, lo que significa que si necesito despertarme a medianoche, lo hago y respondo al cliente por chat. Y lo hice durante unos meses donde vi un gran compromiso con ese cliente y otros cuando sintieron que hay alguien al otro lado de la línea en el lado de la aplicación que no solo puede ayudarles a solucionar problemas, sino a construir paneles de control y mejores prácticas y así sucesivamente. Y luego comenzamos a construir nuestro trabajo orientado al cliente de esa manera, inmediato y rápido. Hoy estamos sirviendo, como dije, a miles de clientes, miles de llamadas cada semana en un tiempo de respuesta que es inferior a 20 segundos. Así que 20 segundos para el tiempo de respuesta de soporte humano. Asignamos un gerente de cuenta técnico a todos los diferentes clientes y un gerente de cuenta comercial. Y tenemos muchas políticas muy estrictas sobre no tener facturas sorpresa, precios muy transparentes y predecibles. Y nos apegamos a esas cosas porque creemos que la tecnología es un facilitador para el negocio, pero tiene que venir con el aspecto humano. ¿Cómo garantizamos que nuestros clientes estén capacitados, cómodos con el sistema, respaldados y que construyamos un mapa de ruta estratégico para ellos? Y así como empresa, hemos desarrollado lo que llamamos el modelo de madurez de observabilidad, que es cómo llevamos a una organización desde la primera fase de tener telemetría hasta la segunda fase de poder resolver problemas más rápido, lo que llamamos inteligencia de ingeniería, hasta la tercera fase de lo que llamamos inteligencia de producción. Por lo tanto, monitoreando la producción en su conjunto, y hasta la cuarta fase, que es realmente extraer información a nivel de negocio, de la observabilidad e impulsar el resultado del negocio porque los datos de observabilidad, a diferencia de lo que la gente tiende a pensar, es el volumen más alto, la mayor cantidad de dimensiones, la información más en tiempo real que generas. Si eres un negocio en línea o un negocio nativo de la nube o un negocio que realiza la mayor parte de su negocio en línea, la observabilidad cubrirá una porción muy, muy grande de tu día a día, como registros, métricas y rastreos. Y Real User Monitoring te dará una imagen completa de todo lo que está sucediendo en tu negocio. Solo necesitas saber cómo extraer eso, y así, la capacidad de hacerlo con nuestro motor de consulta, con nuestra habilitación y con nuestro modelo de madurez es algo que ayuda a las empresas a generar ingresos a partir de la observabilidad, a crear mejores canales de comunicación entre los diferentes departamentos. Ahora todos utilizan el mismo sistema y lenguaje, lo que abre grandes oportunidades para las empresas, no solo para verlo como una herramienta de desarrollo que resuelve problemas, sino para valorar los datos, especialmente cuando los poseen. Y puedes hacer más que solo monitorear. Cuando se trata de inteligencia artificial y el trabajo que hemos hecho allí, obviamente, sabes, cuando vimos que comenzaba la revolución, la primera impresión es, en primer lugar, que no éramos tan pequeños en ese momento, y queremos esperar y ver si esto es real, ¿verdad? Porque hemos pasado por un par de revoluciones que no fueron tan grandes como la gente tendía a pensar. Pero luego, al cabo de un año, estaba realmente claro que, bueno, esto va a cambiar todo. Cambiará todo acceso a los datos. Ya lo ha hecho para los consumidores. Y ahora estamos en este momento muy interesante, donde usualmente obtienes la experiencia de vanguardia o solías obtener la experiencia de vanguardia de la tecnología y el acceso a los datos cuando estás en casa. Cuando estás en la oficina, tendrías una excelente experiencia accediendo y analizando datos en tu entorno B2B como ingeniero, pero luego vas a casa y usas herramientas muy simples. Ahora estamos en una época muy interesante en la que lo que obtienes como consumidor, cuando miras ChatGPT o Anthropic o Cloud, lo que sea, es en realidad mucho mejor que lo que obtienes en la oficina. Puedes conversar con información global, solicitar investigaciones y delegar tareas pequeñas a agentes. Puedes generar imágenes, ir a la oficina, escribir consultas, construir gráficos, exportarlos y usar hojas de Excel. Esa brecha es algo que estamos seguros de que se va a cerrar porque democratizar esos datos que ahora sabemos que son tan valiosos para todo el negocio, no tiene sentido que solo los ingenieros los utilicen. Tener la capacidad de llevar eso a toda la organización, impulsar resultados de negocio, impulsar la excelencia, crear un lenguaje común, crear automatización, es algo que va a transformar nuestro espacio. Transformará la inteligencia de negocios, la observabilidad y la ciberseguridad. Y nuestra línea de tiempo es no más tarde que 2027.
Así que en menos de 2 años, creemos que las empresas que no se ajusten a una experiencia completamente diferente será lo más cercano posible a lo que estás obteniendo hoy como consumidor. Esas empresas simplemente dejarán de existir. No van a estar allí y continuarán sirviendo a las personas las mismas interfaces analíticas que lo hicieron en 2020. No funcionará. Con ese conocimiento decidimos dos cosas. A. Hay que movernos rápido y romper cosas. B. Vamos a encontrar el mejor talento en ese espacio para que se una a nosotros en la oficina. Y emprendimos un viaje para buscar ese talento. Cuando conocimos al equipo de Aporia, nos quedó claro que no solo están entusiasmados con la inteligencia artificial, han estado involucrados con el machine learning y la inteligencia artificial durante 5 o 6 años, monitoreándolos, proporcionando observabilidad, manejando datos, lidiando con nuevos modelos y construyendo los propios. Y cuando vimos a ese equipo y su producto, sentimos que este será un departamento realmente poderoso en CoreLogics, que será CoreLogics Inteligencia Artificial. Esta es una inversión masiva que haremos en los próximos años en hardware, GPUs, etc. y personas para hacer dos cosas. Uno es la observabilidad y seguridad para la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que usted como empresa, en primer lugar, esté al tanto de qué inteligencia artificial se está utilizando en su organización? Muchas organizaciones desconocen que los ingenieros usan herramientas internas, llaman a las interfaces de programación de aplicaciones e incluso alojan sus propios modelos en aplicaciones para brindar una gran experiencia al cliente. Esto representa un gran riesgo, ya que la inteligencia artificial no es un simple software que funciona o no. Hay un gradiente de terribles resultados que pueden suceder que no son ni sí ni no. Y la segunda parte es que debes poder controlarlo y cumplir con tus clientes, con sus datos, con su rendimiento, etc. Pero también es muy interesante cómo usamos la inteligencia artificial ahora para la observabilidad y la seguridad. ¿Cómo hacemos el trabajo del Secretaría de Relaciones Exteriores, el analista de seguridad, el trabajo del gerente de producto? Mucha gente piensa que la inteligencia artificial va a eliminar empleos, pero en realidad puede ser mucho más estratégica. La realidad de cada cambio tecnológico solo empoderó a las personas. Así que sabes cuando llegó la nube, no mató el trabajo de un ingeniero de sistemas o ingeniero de red, porque ahora todo se gestiona en la nube. Los empoderó y los convirtió en ingenieros de plataforma e ingenieros DevOps y expertos en redes, porque ahora están lidiando con la parte superior de la pirámide. Lo mismo sucederá con la inteligencia artificial. Los ingenieros estarán empoderados para construir más rápido y mejor. Pero la expectativa del cliente va a ser tan grande. Los clientes van a querer que nosotros y otras empresas les proporcionemos algo increíble. Porque si puedo simplemente ir a, ya sabes, una base 44 o cualquier aplicación que exista que te ayude a construir aplicaciones usando inteligencia artificial, simplemente pedirle a la aplicación que construya algo para mí. Si puedo hacer esto por mi cuenta, ¿para qué comprar de un proveedor? La única respuesta es algo que sea completamente diferente, único y pulido. Para eso, los ingenieros necesitan mejorar. Queremos darles esas herramientas para hacerlo de manera segura y mantener el rendimiento y la estabilidad requeridos. Y B, monitorearlo y asegurarlo automáticamente para que puedan innovar rápido, moverse rápido sin romper cosas. Eso es lo que es único acerca de cómo abordamos a nuestros clientes y tecnología, y lo que vemos que la inteligencia artificial está haciendo en el mercado. Así que vamos, tocas muchas cosas. Y es bastante para digerir. Y quiero tocar uno o dos temas adquiriste y creo que fue tu mayor adquisición, Aporia, y eso es precisamente una startup que se ha centrado en dar herramientas de negocio para observar y asegurar sus cargas de trabajo de inteligencia artificial. Y también mencionaste que, por supuesto, estás lanzando un centro de investigación de inteligencia artificial dedicado, así como mencionaste que la inteligencia artificial en este momento simplemente está potenciando todo lo que estás haciendo en datos, pero también con la sofisticación. Y eso se vuelve emocionante y aterrador al mismo tiempo porque en realidad puedes tener, en primer lugar, una gratificación mucho más rápida, aunque sea un poco alucinógena, e incluso en términos de B2B, y no estoy hablando solo de B2C. Así que desde el trabajo que has estado haciendo, desde este tipo de conocimiento en datos, y voy un poco más allá ahora, desde tu adquisición también con Aporia, ¿cómo ves que va a ser el ecosistema de negocios de inteligencia artificial? Porque como dijiste, se están creando muchos nuevos empleos, también hay mucha disrupción, pero una de mis impresiones, y estabas trabajando con gobiernos e instituciones, es que todavía
todavía hay una gran, uso esto como un ejemplo. Es una gran pregunta, pero quiero tocarla. Estaba trabajando con una gran empresa global y en su mayoría quieren tener una solución de inteligencia artificial y empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo estás gestionando tus datos y cosas así? Y luego te das cuenta de que no tienen ni idea. Así que creo que tienes los fundamentos básicos de los datos y cómo gestionarlos correctamente, pero por supuesto con la inteligencia artificial esto se va a amplificar por millones. Así que obviamente este desafío, especialmente para las empresas, es entender los fundamentos básicos y también pasar de estos fundamentos básicos a optimizar su negocio porque, como dijiste, creo que muchas empresas todavía no están utilizando ni siquiera sus datos básicos y por supuesto estás lidiando con lo más sofisticado de las empresas, pero cuando vas a la sociedad en general, las pymes e incluso las grandes empresas todavía están luchando por conseguir la transformación digital, los datos y la accesibilidad de la inteligencia artificial, diría yo. Sí, estás tocando una pregunta muy grande. ¿La inteligencia artificial va a apoyarse en la transformación digital o la inteligencia artificial es una transformación en sí misma que contiene la transformación digital? Ahora, nuestra creencia es que es una especie de mezcla de ambos. Las empresas que intentan hacer una transformación digital completa, y en mi mundo, sabes, se manifiesta como recolección y análisis de datos, tuvieron desafíos para hacerlo porque necesitabas entender los datos. Para manejar bases de datos, necesitas entender su estructura, hacer consultas y construirlas. Esto te permitirá mover o crear aplicaciones. Necesitas tener a los desarrolladores correctos, a los diseñadores correctos y a los gerentes de producto correctos. Y así que todo ese conocimiento que necesitabas te retrasó de alguna manera. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué significa construir la infraestructura de datos correcta? ¿Qué significa empoderar a tus ingenieros para que ya no necesites el mejor talento del mundo para hacer algo que sea suficientemente bueno para tu negocio? Y entonces, creo que lo que va a hacer es básicamente reacelerar la transformación digital, llevar a todos a la línea de salida y luego las empresas que utilizarán la inteligencia artificial de una manera mejor y más eficiente que puedan exponer a sus clientes como valor sobrevivirán y el resto simplemente desaparecerá como cualquier otra revolución. Por cierto, incluso revoluciones más pequeñas como las empresas de computación en la nube que no hicieron el ajuste a la nube. Muchas de ellas están luchando. Diría que la inteligencia artificial es mucho más como la revolución de Internet que cualquier otra cosa, y ni siquiera podemos pensar en empresas que no se ajustaron a Internet porque no están aquí desde hace décadas. Quizás, ya sabes, Kodak o Blockbuster son los únicos ejemplos que vienen a la mente. La inteligencia artificial es más que eso. Y hay muchas empresas enormes a nuestro alrededor que ni siquiera nos damos cuenta de que no van a existir en 5 años porque van a ser completamente diferentes. Ahora, la oportunidad para tu punto sobre las empresas que todavía luchan por tener los datos y usar los datos que tienen, pero la oportunidad para ellas de cerrar esa brecha mucho, mucho más rápido y con mucho menos conocimiento es lo que va a abrir esa puerta a nuevas empresas que servirán a esos clientes de las que no se ajustarían a este nuevo mundo. Sí, y creo que tocaste lo más importante, es que realmente va a ser un ecosistema floreciente. Y creo que, como mencionaste, cuando hay tanta innovación, y tocaste eso en tu respuesta anterior, que vamos a tener muchas empresas nuevas, muchos trabajos nuevos, pero al mismo tiempo vamos a tener una disrupción masiva y creo que va a ser simplemente más grande. Así que y sé que pasé el tiempo, así que quiero respetar tu tiempo, así que dos preguntas más. Si tienes tiempo, la primera es, veamos la transparencia de la inteligencia artificial y la escalabilidad de los datos de la inteligencia artificial y la transparencia de los datos de la inteligencia artificial, porque estas son para mí dos de las preguntas más grandes que tenemos que responder y especialmente teniendo en cuenta que ustedes están lidiando con tantos datos gubernamentales, sensibilidades geopolíticas, como ven el punto uno de transparencia, punto dos, las áreas alrededor de la ética de gestionar estas cantidades de datos. Sí, así que la transparencia de la inteligencia artificial es casi exuberante mencionar la inteligencia artificial y la transparencia juntas, ¿verdad? Porque si hay algo que es muy consistente sobre la inteligencia artificial es que no es consistente. No es determinista. ¿Cómo haces algo transparente si ese algo es completamente impredecible? Y aquí es donde entra el poder de la observabilidad. Porque si tengo algo que es completamente una carta salvaje, lo único que puedo hacer es documentarlo. No puedo predecir, ¿verdad? Puedo documentar. Cuando estudié economía tuve este gran profesor que es una especie de experto mundial en economía gubernamental, y él dijo,
La economía ha evolucionado tanto en los últimos 100 años que ahora no somos capaces de predecir lo que va a suceder en el futuro, pero estamos en un punto en el que al menos podemos explicar lo que sucedió en el pasado. La inteligencia artificial es tan impredecible y se está desarrollando y avanzando tan rápido que lo mejor a lo que podemos aspirar es a agregar barreras de seguridad que nos protegerán de los errores que serán catastróficos para nuestro negocio y ralentizarán la adopción. Y b, ser capaces de auditar, documentar y almacenar todas las interacciones de la inteligencia artificial para que podamos aprender de ella y tener las pruebas que necesitamos para, ya sabes, cuando nos encontramos con un problema. Así que desde una perspectiva de transparencia creo que eso es algo crítico. Es realmente difícil y las empresas que no abrazarían la naturaleza de, ya sabes, software no determinista o de nuevo, ni siquiera es software, sino un carácter no determinista en lo que estás sirviendo a tu cliente. Las empresas que intentarán domesticarlo para que sea determinista, para que cumpla sin mirar las barreras de seguridad, pero agregando un montón de indicaciones ocultas y así sucesivamente, esas empresas se ralentizarán hasta el punto de que se volverán irrelevantes muy rápido. Y por eso es por lo que cuando lo estamos mirando, el conversación que estamos teniendo con los clientes es, de nuevo, la inteligencia artificial no es software. Y tienes que repensar cómo estás haciendo esto, y tienes que repensar cómo comunicas eso a tus clientes. Entonces, cuando ofrecemos una característica de inteligencia artificial a un cliente como consultas de lenguaje natural, les decimos que pueden ejecutar la misma consulta de formas totalmente distintas. Debemos enfocarnos en el resultado, monitorearlo y si no funciona, danos retroalimentación para mejorar el modelo. Pero si intentamos centrarnos en que dé la misma respuesta exacta cada vez, simplemente construimos un motor de reglas. No construimos una inteligencia artificial. En cuanto a seguridad, creo que tiene dos aspectos. Uno es la seguridad de la organización que está sirviendo el modelo y el otro es la seguridad del consumidor. La seguridad de la empresa que sirve el modelo se centra en evitar la fuga de datos y el incumplimiento de políticas y regulaciones. Como evito que ya sabes, cualquier chatbot o agente que estoy exponiendo sea sexista o, ya sabes, misógino y así sucesivamente. Esos son grandes riesgos comerciales y de marca. Definitivamente no quieres ir allí si eres una gran organización, ya que también hay un riesgo para el usuario. ¿Qué pasa con los malos consejos financieros? ¿Qué pasa con los malos consejos de salud? ¿Cómo nos aseguramos de que nosotros como consumidores podamos protegernos de eso? Y va a requerir ambos, ¿verdad? Así que hay una cosa en la que podemos ayudar como Core Logics, que son las barreras de seguridad, la observabilidad, la seguridad, la prevención de fugas de datos, y así sucesivamente, y obviamente documentando los datos y teniendo una auditoría. Pero los consumidores van a tener que empezar a tratar el software como si fueran seres humanos, lo cual es muy, ya sabes. Si hay algo que diré sobre la inteligencia artificial es que no es artificial en absoluto. Es inteligencia. La gente sigue llamándolo inteligencia artificial, pero ya no lo es. Es simplemente inteligencia. Y cuando interactúas con un ser inteligente, necesitas ser, ya sabes, necesitas juzgar lo que estás asimilando. Reflexiona sobre cualquier consejo que recibas. Será cada vez más difícil, ¿no? Hoy en día, muchas veces obtendrás una respuesta de ChatGPT y la validarás en Google. Con el paso del tiempo, todo será inteligencia artificial y nada será sermonístico. Entonces, como consumidores, debemos usar mejor nuestro juicio para discernir qué es verdad y qué no lo es. Diría incluso hasta el punto de educar a los niños desde edades tempranas sobre cómo interactuar con la inteligencia artificial, cómo interactuar con las máquinas. Así que ellos están críticos con la información que están recibiendo y no se ponen en riesgos. Así que desde una transparencia hay limitaciones y las cubrimos con documentación y auditoría. Y desde la seguridad es bidireccional, es cómo la organización se mantiene segura. Pero luego es una responsabilidad compartida con el consumidor, porque es completamente no determinista. Estoy completamente de acuerdo y creo que lo has expresado fantásticamente. El desafío es cómo conseguir que esta nueva inteligencia coopere con la nuestra. Así que, última pregunta, y siendo respetuoso con tu tiempo, aunque como muchas preguntas que abres para probablemente una segunda toma, así que estás ahora mismo en este cruce donde tienes un ecosistema fantástico y también has construido un producto fantástico y ahora veo con tu nueva adquisición y también todo el enfoque en la inteligencia artificial, estás llevando los datos a una capacidad mucho mayor de aportar esta inteligencia adicional, así que
¿Cómo ves el futuro de tu propia empresa, ¿no? Y lo que acabas de decir antes en términos de productos y en términos de ecosistemas de negocios? Porque creo que lo que siento si miras el OpenAI e incluso el copiloto que probablemente están liderando la batalla de la inteligencia artificial, al menos por ahora, porque acabo de ver un informe que hay alrededor de 15.000 herramientas generativas de inteligencia artificial. Así que definitivamente, como dijiste, probablemente como el comienzo de Internet, un enorme 90 de ellas probablemente desaparecerán. Pero en tu caso tienes este ecosistema. Y lo que siento por mi experiencia en los negocios es que el éxito es el ecosistema y el producto se convierte en el elemento para servir al ecosistema. Así que, ¿cómo ves esta parte en tu propio negocio, en CoreLogics? Y también con tu tamaño porque tienes clientes y capacidad, pero también ahora es cómo llevamos esto a la realidad a muchos negocios alrededor del mundo. Sí, yo vería a CoreLogics como el futuro de CoreLogics como una herramienta de toma de decisiones empresariales para toda la organización. Piensa en lo que ChatGPT hace con el Internet conocido, CoreLogics lo hará con tu organización. Así que las preguntas ya no serán más alrededor como los usuarios que vienen a Observe Realty Systems hoy y preguntan, ¿dónde están los errores en mi sistema? ¿Qué servidores están retrasados? ¿Dónde está la alta latencia? Esas son preguntas técnicas muy específicas. Y si pudiera preguntarle al sistema, ¿cuál de mis servicios me está haciendo perder la mayor cantidad de ingresos? ¿O qué parte de mi aplicación está causando la mayor cantidad de frustración a los clientes, luego conectando señales desde el monitoreo del realismo, cómo los usuarios interactúan con su software, a las latencias que están obteniendo, a las máquinas que los atienden, a la gestión de relaciones con clientes y cuánto me están pagando estos clientes, a los tickets de soporte que están abriendo, a los objetivos de la empresa que tengo, y dándote una respuesta que dice que la parte en tu aplicación bancaria que te está causando la mayor pérdida de ingresos es el cambio de divisas porque es lento. Los clientes se están moviendo hacia la competencia y lo mencionan con más frecuencia al abrir tickets de soporte. Ese componente podría estar causando frustración porque la infraestructura que lo sirve está alcanzando un alto uso de unidad central de procesamiento, muchas veces donde vemos luego latencia en el nivel de interfaz de programación de aplicaciones y luego errores de frontend que los usuarios obtienen. Hice una pregunta, respondemos desde lo técnico, pero servimos al negocio, ayudamos a priorizar. Lo estamos conectando con los ingresos, lo estamos conectando con la experiencia del cliente. Y aquí es donde los clientes querrán investigar sobre las lógicas centrales y no solo resolver problemas. Esto es un cambio que la mayoría de las plataformas de observabilidad tendrán que hacer. Creo que tenemos una gran ventaja en el análisis en tiempo real porque el cliente posee el formato legible y la capa semántica con todas las claves y relaciones de cardinalidad, lo que nos permite abordar los datos eficazmente. De una manera de lenguaje natural, un lenguaje declarativo, Data Prime, que permite traducir SQL o lenguaje humano a SQL. Esas son grandes ventajas en las que hemos trabajado mucho tiempo, junto con el talento en inteligencia artificial que tenemos aquí. Pero todas las compañías en nuestro sector tendrán que intentar adaptarse a eso. Es una forma fantástica y me encanta. Un tomador de decisiones de negocios de inteligencia artificial para una organización es un lema fantástico y necesario debido a las 15.000 herramientas generativas de inteligencia artificial simplemente están generando confusión. La gente está pagando mucho por estas herramientas y aunque parece poco dinero, al juntarlas se convierten en una gran distracción. Las pequeñas cosas destruyen también. Primero, felicitaciones, es impresionante lo que han logrado y estoy seguro de que esto es solo el comienzo. Para nuestros oyentes proporcionaremos enlaces y destacaremos los puntos clave. Aunque es más técnico, ¿logramos abordar el tema a fondo? Vamos a tomar algunos de los aspectos destacados porque tocas lo impresionante que rodea las oportunidades de negocio, los trabajos, los desafíos también. Y bueno, solo quiero desearte todo lo mejor para tus logros y también para la continuación del producto y enfocarse en resolver los grandes problemas que son más importantes que nunca. Y espero que este sea el primero, probablemente el segundo, en el que quiero profundizar más técnicamente en muchas de las cosas que discutimos. Muchas gracias por estar aquí.